Voy a compartir la pantalla. Bueno, habíamos visto entonces que para nuestro estudio del movimiento de los objetos vamos a simplificar, vamos a independizarnos del objeto que estamos estudiando, que es el que realiza el movimiento, y lo vamos a modelizar o vamos a trabajarlo como si fuera una simple partícula puntual en la que no me importa su forma, tamaño, etc. O sea, una partícula que lleva una trayectoria puede ser un mosquito, un colectivo, un planeta, no me importa la forma ni la masa, absolutamente nada. Para nosotros es un punto. Ese objeto, esa partícula se va a mover con respecto a un sistema fijo, que le llamo marco o sistema de referencia, y esa partícula va a seguir alguna de estas trayectorias, o recta, o totalmente circular, o una trayectoria curva que sería combinación de las dos primeras. Habíamos visto que cuando un objeto se mueve en el piso y en línea recta, como puede ser este tren, le decimos que el movimiento es en una dimensión generalmente indicada con el eje X. Cuando arrojamos cosas hacia arriba o cae alguna cosa hacia abajo, también es un movimiento en una dimensión, pero generalmente ese lo indicamos con un eje Y. Todavía no lo vimos, no vimos nada de esto, pero también es un movimiento en una dimensión. ¿Qué pasa? Cuando la velocidad es constante, cuando el objeto se mueve en línea recta con una velocidad constante, decimos que está siguiendo una trayectoria rectilínea uniforme. En cambio, cuando cambia su velocidad, varía su velocidad, entonces el objeto está siguiendo un movimiento que identificamos con el nombre rectilíneo uniformemente variado. También vimos, o sea, primero vamos a ver el MRU y después el MRV, por supuesto. También vimos que para identificar un objeto en algún punto tenemos que darle una posición, que es un vector a partir de un punto que considero 0, un sistema de referencia en el que marco el eje, en este caso eje X, y una dirección positiva de este eje X, de modo tal que puedo referenciar todos los objetos respecto a un punto 0. La posición es un vector, si bien ahora cuando trabajamos en el eje X, en un solo eje, no tiene importancia porque todos los vectores en el eje, van a estar en el eje X, entonces se van a sumar y restar como si fuesen números, porque están todos en el mismo eje. Pero cuando veamos más adelante el movimiento en dos dimensiones, ya cuando tengamos que restar dos posiciones, lo tenemos que restar como si fuesen vectores. Porque eso es lo que son, porque así definimos la posición de un objeto en física. La diferencia entre dos posiciones, a medida que pasa el tiempo, lo llamamos desplazamiento, y el desplazamiento dividido ese intervalo de tiempo lo llamamos velocidad promedio, en principio. Lo llamamos velocidad promedio. También es un vector, la velocidad promedio. Y en el movimiento rectilíneo uniforme se cumple que la velocidad promedio es constante y la velocidad en general es constante, y esto significa que recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Todo eso más o menos ya lo sabemos y por eso estoy repasándolo rápido. Resulta que cuando despejo de la definición de velocidad promedio, cómo varía la posición en función del tiempo, llego a que la posición en función del tiempo es una función matemática
y que tiene como representación gráfica esa función una recta. Por lo tanto, veo que en el MRU la posición de un objeto con una velocidad v va aumentando o disminuyendo, de acuerdo a si la velocidad es positiva o negativa, rectilínea o linealmente. A ver, quédate quieta. Para eso graficamos, a ver, hay alguien ahí con un micrófono abierto. Para eso graficamos, nos van a ser muy útiles los gráficos de posición en función del tiempo y velocidad en función del tiempo. Si bien ahora la velocidad es constante, a medida que transcurre el tiempo, porque es un MRU, después la velocidad va a variar, así que nos gusta hacer este tipo de gráficos, en el cual el eje X es el tiempo y se coloca un gráfico encima de otro para graficar en la misma escala de tiempo la velocidad y la posición, de modo tal que cuando vemos que cambia la velocidad, vemos cómo cambia la posición, o viceversa. Cuando vemos que la posición aumenta o disminuye bruscamente, podemos ver qué ocurre con la velocidad en ese instante. Como habíamos dicho, la velocidad, el recorrido o la distancia recorrida por un objeto tenía una función matemática que la representábamos con una ecuación, y que esta ecuación es una recta. Vemos aquí que el término v, o sea, la velocidad del objeto, me va a indicar la pendiente de la curva. Mientras más grande sea la pendiente positiva, más ángulo va a tener con respecto al eje X. Y si la velocidad fuese negativa, la pendiente es negativa y la velocidad va, y la distancia recorrida va disminuyendo. Bueno, vamos a ver, creo que hasta ahí habíamos llegado. Vamos a ver hoy velocidad instantánea. ¿Puede ser? Aquí, esto no lo habíamos visto, ¿no es cierto? No, profe, no. Bueno, el tema es el siguiente. Ahora vamos a suponer, recuerdan el otro día hablábamos de un autito o de un móvil o de un objeto que viajaba, por ejemplo, de aquí a Córdoba a Carlos Paz, 40 kilómetros, y tardaba 1 hora en hacerlo. Bueno, si nosotros calculamos el promedio, resulta que el viaje ese lo hicimos en un promedio de 40 kilómetros por hora. Ahora bien, cuando salí de mi casa, yo fui cambiando todo el tiempo la velocidad, aceleré, frené en la ciudad, en el peaje, me detuve, después tuve que traspasar algún otro coche, cambié todo el tiempo la velocidad con la que me estuve manejando. Sin embargo, el promedio es 40 kilómetros por hora. La pregunta ahora, y que quisiera yo saber, y que los científicos y físicos se preguntaron, ¿cuál es la velocidad en cada instante de tiempo? ¿Cómo hago yo para saber cuál es la velocidad? Bien, ese concepto de cuál es la velocidad o qué velocidad tiene un objeto cada instante de tiempo se llama velocidad instantánea. Instantánea quiere decir en cada instante, en este caso, la palabra. Por ahí la palabra velocidad instantánea no es como si fuese una sopa instantánea, sino es velocidad en cada instante, sería la mejor forma de describirlo. Para eso vamos a suponer, para estudiar qué es la velocidad instantánea o cómo la puedo calcular, ya sabemos lo que es. Yo quiero saber cuál es la velocidad en cada instante del recorrido, de acá hasta Carlos Paz. Bueno, para eso vamos a partir de un ejemplo que está en el Survey, por eso lo reproduje acá nuevamente. Vamos a suponer que yo le saco cada 10 segundos
una foto a este autito que está aquí en azul y en el instante inicial el autito está a 30 metros de un punto que considero cero en la carretera. Es lineal el movimiento. Aquí establezco el cero, a donde está el cartel del límite de velocidad. Pongo el eje X con una dirección positiva, por ejemplo, hacia la derecha. Acá se movió esta flechita, no sé por qué, el 0 tendría que estar aquí en 0. El 0x tendría que estar aquí en 0. Entonces le voy a sacar, a partir del instante que llamo A, el momento inicial en que empiezo a estudiar este autito que pasa, le voy a sacar 5 fotos, una cada 10 segundos, y voy a ver dónde está el auto, dónde está ubicado con respecto al punto 0 que está aquí. Entonces hago esta tablita, digo, en el instante 0, el autito está a 30 metros del punto inicial, a 30 metros del punto 0. En el instante siguiente, a los 10 segundos, que lo llamo B, está a 52 metros. En el instante C, a los 20 segundos, a los 38. Fíjense que estaba 30, 52, 38. O sea, empezó a ir para el otro lado el autito. En el instante, a los 30 segundos, está en 0. O sea, pasó por el cartel del límite de velocidad, pero en sentido contrario al eje de las X. Y después los 40 segundos está en menos 37 y en el punto F a los 50 segundos está en menos 53. Bueno, es obvio, o no sé si es obvio para ustedes, pero el hecho de que el autito cambie el sentido de velocidad significa que en algún momento tuvo que tener una velocidad cero en el sentido positivo para poder empezar a ir en sentido contrario. A eso me refiero con que es obvio. O sea, es obvio que el autito tuvo que cambiar de velocidad para poder cambiar de sentido. Como yo no sé cuál es la posición exacta en cada instante de tiempo, solo tengo estos 6 puntos. Tengo el punto A, el punto B, C, que son las fotos que le saqué a mi autito. Voy a escribir esos puntitos, los voy a graficar. Acá voy a poner en el eje Y la posición en metros y en el eje X el tiempo. Voy a dividir el tiempo cada 10 segundos y voy a poner un punto en cada uno de los puntos estos en el que yo tomé la posición del objeto. Resulta que la posición inicial, en el instante inicial, cuando t es igual a 0, el autito estaba en el punto A 30 metros. Escribo aquí. Después, a los 10 segundos estaba a los 52 metros. Escribo el puntito. A los 20 segundos estaba a los 38 metros. A los 30 segundos estaba en 0. Menos 37, menos 53. Yo lo único que conozco, de acuerdo a este problema, es esta tabla. Por lo tanto, si yo grafico, solo tengo puntos aquí, los puntos de la A a la F. Voy a suponer, porque no lo sé, que la posición intermedia entre el punto A y el punto B varió de acuerdo a esta línea anaranjada que dibujó aquí en el libro. Pero yo no sé exactamente cómo cambió de estar a los 30 metros a los 52 metros, porque yo solo tengo información que a los 0 segundos está aquí en 30 metros y a los 10 segundos está en 52 metros. No sé si acá aumentó linealmente la velocidad, no lo sé. Voy a escribir, vamos a dibujar una tentativa de gráfico que une esos puntos, pero que no la sé realmente cuál es. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Si yo quiero saber
cuál es la velocidad promedio de este autito, resulta que como el autito empieza en una posición positiva y después termina en una posición negativa, me va a dar un promedio un número bastante extraño. Digamos que no me va a dar una buena indicación del promedio. Lo que puedo hacer yo, en una primera instancia, para ver cuál es la velocidad, recuerden que lo que quiero saber es cuál es la velocidad en cada momento del auto. Puedo decir, bueno, ¿cuál es la velocidad promedio que tiene el auto cada 10 segundos? Entonces voy calculando cada 10 segundos su velocidad promedio. ¿Qué era la velocidad promedio? Bueno, lo habíamos visto. Era la diferencia entre las dos posiciones dividido el intervalo de tiempo. Si yo me voy aquí al gráfico que dibujé, fíjense que el intervalo entre las dos posiciones, pongámosle entre las dos primeras, A y B, es esta flecha donde estoy marcando aquí la mano. Entonces, si este es el intervalo de posiciones y este sería el intervalo de tiempo. Entonces, de acuerdo a la definición, la velocidad promedio sería esto, delta x sobre delta t, de acuerdo a la definición de velocidad promedio. Y ustedes me van a saber decir qué es el cociente entre delta x y delta t. La velocidad. La velocidad promedio, sí. Pero geométricamente, Hipotenusa. Es la pendiente. es la tangente, todavía la pendiente, pero es la tangente del ángulo que forma esta línea celeste aquí. ¿Sí? Delta X sobre delta T sería la tangente del ángulo donde tengo la mano, aquí. Del triángulo que está en celestito. Entonces, tendría ahí este dato. Eso sería la velocidad promedio si yo calculo el promedio cada 10 segundos. Pero el promedio cada 10 segundos no es la velocidad en cada instante, como queríamos saber. Es una velocidad promedio cada 10 segundos. Entonces lo que podemos hacer es esto, lo siguiente. Aquí se amplió desde el instante inicial los primeros 10 segundos al punto B, los primeros 10 segundos era esta línea celeste. Pongámosle que ahora yo digo, bueno, voy a calcular cuánto recorrió, pero en los primeros 9 segundos. Entonces ahí la línea que une la hipotenusa de este triángulo va a estar aquí donde está el punto B más chiquito, más en gris. Y calculo nuevamente el promedio que recorrió de la distancia recorrida, pero en el intervalo de 9 segundos. Después lo que puedo hacer es seguir achicando y digo, bueno, lo voy a hacer cada 5 segundos en vez de cada 10. Calculo el promedio cada 5 segundos. Y después puedo decir, bueno, ¿y por qué no calculo el promedio cada 2 segundos? Entonces, ese tipo de cosas, si yo calculo el promedio, fíjense aquí, delta x sobre delta t sería la velocidad promedio, pero cuando voy haciendo cada vez más chiquito el intervalo de tiempo, como dicen los matemáticos, delta t tiende a 0, 10 segundos, 5 segundos, 1 segundo, 1 milisegundo, 1 microsegundo, tan chiquito como yo quiera, el espacio recorrido va a ser cada vez más pequeñito también, a medida que yo le saque una foto al intervalo recorrido en un intervalo de tiempo pequeñito, resulta que ese cociente entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo cada vez más pequeño, ese cociente
a medida que yo voy disminuyendo delta t, va tendiendo a un número, se va haciendo cada vez más parecido a un número que llamo justamente la velocidad instantánea en este punto A. ¿Entienden el razonamiento? La velocidad instantánea, entonces, es como ir haciendo el promedio de la velocidad promedio, pero ir tomando promedios en intervalos de tiempo cada vez más chiquitos. Si yo calculo cuánto recorrí en mi auto en 10 segundos, y ahí voy a tener un promedio de esos 10 segundos. Ahora, si yo calculo el promedio de lo que recorrí en un segundo, y voy a tener otro número, y si sigo achicando y digo, bueno, quiero calcular el promedio cada medio segundo, bueno, eso ya va a ser casi la velocidad que tengo en ese instante. Por eso se dice que el límite del cociente entre el recorrido sobre un intervalo de tiempo, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, resulta ser lo que llamo velocidad instantánea. Me indica la velocidad en cada instante de tiempo. En este caso sería la velocidad instantánea en el punto A. ¿Qué velocidad tenía exactamente en el momento que comenzó a medir, comenzamos a medir el tiempo? Esta operación matemática, límite de un cociente incremental para delta t que tiende a cero, en matemática se llama derivada o derivada de x o de la posición con respecto al tiempo. Como la posición está en metros y el tiempo en segundos, se mide en metros sobre segundo. Entonces la velocidad instantánea, como se deriva de una diferencia de vectores, también es un vector, y es igual a este límite, y cuando ustedes sepan un poquito más de análisis matemático, ya van a ver que es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué significa la derivada? ¿Hay alguno de ustedes que está recursando o que ya cursó análisis 1? ¿No? ¿Son todos de primer año? Se ve que sí, profe. Bueno, entonces no le vamos a seguir con esto, pero ya cuando ustedes estén un poquito más adelante, no sé qué están viendo en análisis. Límites. O sea, recién están viendo límites. Límites Bueno, notables y... bueno, sí, límites esto es un notables. límite. Lo comprenden que esto es justamente el concepto de límite. ¿Sí? Después Claro, ya sí, van se a ver. aproxima a un valor cero, pero nunca llega a ser cero. No se aproxima a un valor cero. O no sé a qué decir que se aproxima a un valor cero. La velocidad, Delta t tiende a cero. claro. Hay que Delta ver t cuál es el tiende a cero. límite para, en este Claro, caso hay que aplicarlo al arranque del auto. Hay que ver cuál es claro, el límite, no cuando está parado, sino cuando recién empieza. exactamente. Pero lo que tiende a cero es delta t. Pero al tender a cero el intervalo de tiempo, también delta x, o sea, el espacio recorrido, la distancia recorrida, también tiende a cero. ¿Te das cuenta, no? O sea, si yo mido el tiempo en un intervalo pequeñito, lo que recorrí es muy poco. Entonces va a ser 0 sobre 0. Justamente. Pero si yo levanto la indeterminación, resulta que en el límite, a medida que voy haciendo cada vez más pequeño este cociente, delta t lo voy tendiendo a cero y delta x va tendiendo a cero, ese cociente de dos infinitesimales, como dicen los matemáticos, tiende a un número, no es cero, tiende a un número
real, que es la velocidad. Pongámosle 10 kilómetros por hora o, qué sé yo, 30 metros por segundo, no sé, cualquiera. ¿Sí? No, Sí, sí. no tiende a cero la velocidad. Lo que tienden a cero son este y este. Pero la división de esos dos tiende a un número. De hecho, el límite te da un número, ¿viste? Sí, 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 eso estamos viendo ahora. Bueno, esta situación tiene una interpretación, una interpretación geométrica, que la podemos ver en este dibujo. Fíjense que cuando calculábamos el promedio, los primeros 10 segundos, ¿qué habíamos dicho? Que la velocidad promedio era delta x sobre delta t, era la tangente de este triángulo, de la tangente del ángulo que forma la hipotenusa de este triángulo, que no es otra cosa que la pendiente, como bien dijeron ustedes. Bueno, ¿qué pasa con la pendiente de ese triángulo cuando yo empiezo a disminuir a cero, empiezo a hacer tender a cero delta t? Fíjense, el punto B, que estaba aquí, se empieza a mover para aquí, a medida que delta t es 9, 8, un segundo, un milisegundo, el punto B se va moviendo para allá y resulta que la hipotenusa del triángulo este cada vez se va moviendo, por decirlo así, para allá, como están en estas líneas celestes, y resulta que en el límite, esa hipotenusa es esta línea verde que está dibujada aquí. Por lo tanto, en el límite, que tenemos la definición de velocidad instantánea, geométricamente la velocidad instantánea es la tangente a la curva en ese punto. Fíjense cómo está dibujada aquí. O sea, es la tangente aquí dibujada en ese punto. Si yo calculo aquí cuál es el ángulo que tiene esta línea verde, aquí en el punto A, tangente a esta curva, cuál es el ángulo que forma con respecto al eje X, vamos a suponer que sea, no sé, cualquiera, 45. Vamos a suponer que sea 45 grados. Calculo la tangente de 45 grados, es 1. Eso significa que la velocidad en ese punto es 1 metro por segundo. ¿Me siguieron? Es la interpretación geométrica de la velocidad instantánea. Entonces, si yo tengo el gráfico que me representa la posición en función del tiempo, en cada punto, si yo dibujo la línea verde tangente a esa curva, voy a tener que el valor numérico de esa tangente va a ser igual al valor numérico del vector velocidad. Vayamos a un número, vayamos a un ejemplo con números. Supongamos que tengo aquí el auto de carrera, de Fórmula 1, en un instante T1, está aquí en la posición X1, o sea, no está en 0, en el punto 1, que vamos a empezar a contar desde allí, el autito está aquí en la posición X1. Y en la posición, en el instante T2, un intervalo de tiempo después, el autito está en la posición P2, o sea, en la posición X2. De modo tal que X2 menos X1 delta X es la distancia que recorrió, el desplazamiento que tuvo el autito en el intervalo T2 menos T1. Vamos a suponer que eso fue, qué sé yo, en un segundo. Fíjense aquí el gráfico A. En el gráfico A está graficado cómo cambió, en celeste está graficado cómo cambia la velocidad del auto de carrera en función del tiempo. En el instante
P1, que sería t igual a 1 segundo. Aquí, X1. X1 no nos dice cuánto es, pero bueno, será 20, qué sé yo, 30. Y después, en el instante T2, que aquí en el gráfico dicen que es a los 3 segundos, o sea, 2 segundos después, está en el punto P2. Resulta que la distancia recorrida entre los dos instantes de tiempo es esta. Según lo que dice aquí, 150 metros. Y el intervalo de tiempo es 2 segundos. Si yo calculo la velocidad media del auto de carrera entre el segundo 1 y 3, o sea, 3 menos 1, o sea, en estos 2 segundos, resulta que me da que la velocidad media del auto de carrera fue de 75 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, listo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo saber cuál era la velocidad en cada punto? Empecemos en P1. ¿Cómo sé yo cuál es la velocidad instantánea que tenía el autito en este punto? Bueno, lo mismo que hice recién. Podría achicar el intervalo de tiempo. Aquí está en el dibujo el mismo autito, en celeste el recorrido. Ahora el intervalo de tiempo lo calculo, en vez de 2 segundos, lo calculo de 1 segundo el intervalo. Resulta que el punto P2 ahora va a estar mucho más cerca aquí, de modo tal que el delta X ahora es 55 metros por segundo. 55 metros nada más recorrer en 1 segundo. Antes aquí en 2 segundos había recorrido 150 metros. Ahora aquí en 1 segundo recorrió 55 metros. Si yo vuelvo a calcular el promedio, delta X sobre delta T, me da que delta X sobre delta T me da 55 metros por segundo. Fíjense que el promedio o el parcial, como dicen en Fórmula 1, en 2 segundos la velocidad promedio fue de 75 metros por segundo. Y en un parcial de 1 segundo, o sea, si calculo la velocidad promedio en este segundo, entre 1 y 2, la velocidad promedio me dio 55 metros por segundo. Fíjense, de aquí 75 y aquí 55. Fíjense la línea verde, ¿no? Y ahora quiero saber la velocidad instantánea en el punto P1. Bueno, resulta que yo sé que la velocidad instantánea del punto P1 es tangente a esa curva de la posición en función del tiempo. Por lo tanto, la tangente, esta, es la que me da numéricamente el valor de la velocidad instantánea. ¿Cómo la puedo calcular a esta tangente? Y bueno, dibujo un triángulo, acá dibujo un triángulo, cualquier triángulo de cualquier tamaño, y dijo, bueno, voy a hacer que este cateto sean 4 segundos, y aquí, me fijo aquí, en este momento la altura es 160 metros. Bueno, si hago 160... ¿Cómo? 5 segundos. Este cateto no es de 5. El de abajo. Sí. Ese es 160. El de abajo es de 5. ¿Por qué lo dividió por 4? No, porque es entre 1 y 5. Ah, está bien. 5 menos 1, 4. No llega a 0. Son 4 segundos nomás. Sí, no. Vos podés hacer 2, 3, lo que vos quieras, porque en realidad lo que está tratando de hacer es dibujar un triángulo de modo tal que pueda calcular cuál es la velocidad o cuál es, digamos, el cociente entre este cateto y este cateto, que no es otra cosa que la tangente de esta línea. Fíjense que le dio 40 metros por segundo. Entonces, la velocidad instantánea del autito de carrera en ese punto, en ese instante P1, es 40 metros por segundo. Entonces, fíjense, primero tenía 75 metros por segundo,
promedio, velocidad promedio en 2 segundos, 55 metros por segundo, velocidad promedio por segundo, y resulta que la velocidad instantánea, en el instante cuando pasó por el segundo 1, era 40 metros por segundo. Esta velocidad instantánea es la que muestra la aguja, si tiene aguja, de velocidad del auto. Cuando uno acelera y va en un auto o en una moto, este número es la velocidad instantánea. El que muestra es la velocidad instantánea. Entonces, este es el concepto de velocidad instantánea. Acá está de nuevo el gráfico. Entonces, ver qué, o corolario de lo que estamos hablando. Al calcular la velocidad media en intervalos cada vez más cortos, su valor se acerca a la velocidad instantánea v, así, vector v, velocidad. La velocidad instantánea en un instante de tiempo dado es igual a la pendiente de la tangente de la curva xt en ese tiempo. Esto que está aquí. Y aquí dice que lo podemos obtener esa pendiente haciendo este dibujito. Entonces ahora tengo este ejemplo y que ustedes me lo van a comentar. Tengo aquí un objeto moviéndose, o un auto de carrera, por ejemplo, moviéndose, o un auto, cualquier cosa, moviéndose en el eje X en un movimiento rectilíneo uniforme. Y que es variado justamente porque la velocidad está variando. El objeto va recorriendo las distancias en función del tiempo con la línea celeste que está aquí. Si yo quiero, a partir de este gráfico, saber cuál es la posición y cuál es la velocidad en cada punto de estos que están marcados. A, B, C, D y E. ¿Cuál es el vector posición y cuál es el vector velocidad en estos puntos marcados aquí? ¿Lo hacemos? Vayamos al primero. En el punto A, ¿a dónde está el móvil? En menos X. Del eje X. Está en el eje X, cuando empiezo a medir el tiempo, T0 está a la derecha o a la izquierda del 0, digamos. El punto A estoy analizando. Está a la izquierda, acá tiene una posición negativa. ¿Sí? Para arriba la posición es positiva, para abajo es negativa. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces en ese punto el autito estaría a menos no sé cuántos metros de distancia del 0. ¿Y qué velocidad tendría? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo lo puedo saber? Negativo Tiene una porque velocidad. negativo porque el tiempo nunca va a ser negativo. No, Positivo porque después ves el otro punto y ves que sube, ¿o no? no, positivo porque recuerden que la tangente a esta gráfica de posición en función del tiempo, la pendiente de la tangente, que está dibujada aquí en verde, es positiva. Es un ángulo positivo del primer cuadrante. Por lo tanto, la tangente es un valor positivo. Por lo tanto, la velocidad es positiva. ¿Qué significa que la velocidad es positiva? El autito se está moviendo de izquierda a derecha en el gráfico
que usamos siempre. Fíjense, aquí. Este es el eje X. ¿Lo ven? Donde tengo la mano. Sí, sí, profe. Este es el eje X. Este es el 0. El autito, aquí está el 0, donde habíamos identificado el 0. El gráfico me dice que está a una distancia negativa. Está aquí. A la izquierda del 0, la posición. Pero tiene una velocidad positiva, o sea que el autito se mueve para allá. ¿Por qué positiva? Porque esta pendiente es positiva. A ver, ustedes, ¿qué pasa en el punto B? ¿Qué posición tiene el autito en el punto B? En 0. X igual a 0. O sea, el autito está pasando justo por el punto que yo definí como 0. ¿Y qué velocidad tiene en ese momento? Positiva igual. Positiva. ¿Mayor o menor que este? Mayor, porque este ángulo, el ángulo que forma esta línea verde, es mayor que este, que en el punto A. Por lo tanto, esta pendiente tiene mayor pendiente, esta línea verde en B tiene mayor pendiente que en A. Por lo tanto, si tiene mayor pendiente, tiene más velocidad, porque justamente el valor de la pendiente era igual, numéricamente igual a la velocidad instantánea. Fíjense aquí, en el gráfico. En el instante t igual b, el autito está en 0. La velocidad es positiva, coincide con el eje positivo de las X, y es mayor que el que tenía en A. Este es el eje X. Vamos al punto C. ¿Qué ocurre aquí en el punto C? Empecemos con la posición. ¿Dónde está ahora el autito? En la positiva. Está en la parte positiva del eje X. O sea, se siguió yendo para de izquierda a derecha. ¿Y qué velocidad tiene allí? Constante, ¿no? No. ¿Qué significaba la línea verde esta? Si la velocidad es menor a la de B. ¿Y qué ángulo tiene esta tangente aquí? De 0. Claro, entonces la tangente en este punto C, la tangente, que es esta línea verde, forma un ángulo 0. O sea, el ángulo es 0, por lo tanto la tangente es 0 numéricamente. Por lo tanto, la velocidad en este punto es 0. Porque la velocidad, como les vuelvo a repetir, es numéricamente igual a la tangente del ángulo que forma esta línea verde. Por lo tanto, aquí, fíjense, el autito, en el instante C, T sub C, está, como bien dijeron ustedes, en el punto positivo de las X. Pero en ese punto tiene velocidad 0. Se detuvo. En ese instante se detuvo completamente. Pero es solo un instante. ¿Qué pasa aquí en el punto D? ¿Qué posición tiene? Tiene una posición positiva. O sea, todavía está en la parte positiva del eje de las X. Y esta pendiente, ahora, es una pendiente negativa. Por lo tanto, la velocidad que tiene es negativa. ¿Qué significa velocidad negativa? Esto. El tipo se está moviendo en sentido contrario al eje positivo de las X. Si bien está del lado positivo todavía, del lado de las X, posición, pero tiene una velocidad negativa, significa que se está moviendo hacia allá. ¿No se lo puede repetir? ¿Sí? Veamos lo que pasa aquí en el punto D.
En el punto D, la posición es esta. X es positiva, es una posición positiva. Y la velocidad en ese punto, geométricamente, está dado por la línea verde esta, y es numéricamente igual a la tangente del ángulo que forma esta línea verde con el eje X. Bueno, la tangente del ángulo que forma esta línea verde en el punto D es un número negativo. Porque, digamos, las tangentes son positivas, así, cuando las pendientes son así, entre 0 y 90 grados. Y las pendientes son negativas cuando son entre 90 y 180 grados. Por lo tanto, si esta pendiente es negativa, significa que la velocidad es negativa. La velocidad es negativa, significa que la velocidad tiene una dirección y sentido contrario al positivo de las X. Bien, ahora sí, profe. En el punto E, el último, todavía el objeto, el autito, está en el sentido positivo de las X, tiene velocidad negativa, pero ¿es mayor o menor que en este? Es mayor. Es menor. Pero no entiendo por qué es menor. Porque la tangente de este ángulo es más chica. Acordate cómo es la tangente. Aumenta, digamos, en el primer cuadrante va aumentando 1, 2, 10, hasta infinito. Y después de aquí viene de menos infinito a 0. ¿Cómo cambia la tangente entre 90 y 180 grados? Bueno, esas son cosas de trigonometría. Bueno, la cosa que aquí está lo que ocurrió con el autito a partir de esta gráfica. Vos te podés dar cuenta también que mientras más recorrido hace en un intervalo de tiempo, o sea, mientras esta línea celeste es más empinada, la velocidad tiene que ser mayor porque recorre distancias mayores en intervalos de tiempo. Mientras más suave es la línea celeste, significa que la posición va variando más lentamente. Por lo tanto, la velocidad en estos puntos más suaves es menor que en estos puntos que son más abruptos, digamos, los crecimientos. Bien. Entonces, hasta allí tenemos el concepto de velocidad instantánea. Vamos ahora a ver o a identificar qué pasa con o sea, cómo identificamos un objeto que está variando su velocidad. Vimos recién, al definir primero definir la velocidad instantánea, que no es otra cosa que decir que quiero saber la velocidad en cada instante de tiempo, en cada instante, o sea, está cambiando la velocidad. Bueno, si un objeto está cambiando su velocidad, estaría bueno conocer cuál es la tasa de cambio, de la velocidad en función de que transcurre el tiempo. ¿Sí? Recuerda, cuando definimos la velocidad, el ser humano se preguntó, ¿y cuántos metros recorre o qué distancia recorre en un intervalo de tiempo?
Bueno, y así se definió la velocidad. Ahora alguien les podría preguntar a ustedes, ¿y si un objeto está cambiando la velocidad? Por ejemplo, el auto de carrera. ¿Qué tanto cambia la velocidad en un intervalo de tiempo? En un segundo, por ejemplo. ¿Cuál es el cambio de velocidad? ¿Cambia mucho la velocidad en un segundo o poco? Por ejemplo, este transbordador que está aquí está aterrizando, pareciera, por el humo. Venía con una cierta velocidad, vamos a suponer que es un movimiento rectilíneo, y resulta que empieza a disminuir la velocidad porque está frenando. ¿Qué tanto disminuye la velocidad cada segundo? ¿Mucho o poco? O cuando despega, ¿qué tanto va aumentando la velocidad? ¿Mucho? ¿Hay mucho cambio de la velocidad en un segundo o poco cambio de la velocidad? Ese concepto de cuánto cambia la velocidad, en este caso estamos hablando del módulo de la velocidad. Recuerden que la velocidad es un vector, pero estamos hablando solo del cambio del módulo de la velocidad. Es el concepto de aceleración. Entonces, del mismo modo que definimos velocidad media, como el cambio de posición en un intervalo de tiempo, también podemos definir la aceleración media de un objeto que esté cambiando su velocidad como la diferencia de sus velocidades en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir que un objeto tenía en un instante T1 10 metros por segundo de velocidad y en el otro instante T2, un segundo después, tenía 20 metros por segundo de velocidad. Por lo tanto, la aceleración va a ser 20 menos 10, va a ser 10 metros por segundo sobre segundos. O sea, lo que me está diciendo la aceleración es cuánto está cambiando la velocidad cada segundo que pasa. Si la velocidad está en metros sobre segundos y el tiempo en segundos, todo en el sistema internacional, la aceleración la medimos en metros sobre segundo al cuadrado. Pero no tenemos que olvidarnos, o siempre tenemos que acordarnos que lo que nos está diciendo la aceleración, nos está diciendo cuánto está cambiando la velocidad cada segundo que pasa. De igual modo que vimos recién que la velocidad podía ser constante en un MRU, la aceleración, o sea, el cambio de velocidad, puede ser constante o puede variar en el tiempo. O sea, la tasa de cambio de velocidad en el tiempo puede cambiar a lo largo del tiempo. Eso sería una aceleración variable. Si yo quiero saber cuál es la aceleración instantánea en cada momento, bueno, hago lo mismo que hice recién con la velocidad instantánea. Hago tender a cero en el gráfico de velocidad-tiempo, hago tender a cero el intervalo de tiempo, de modo tal que el cambio de velocidad en ese pequeñísimo intervalo sea también pequeño. Este cociente va a tender a un número que se llama aceleración instantánea, que no es otra cosa que la aceleración en cada punto, en el supuesto caso que la aceleración esté cambiando. Como nosotros en Física 1 solo vamos a trabajar con aceleraciones constantes, ¿qué quiere decir? Que la aceleración instantánea va a ser siempre la misma, porque si es constante, la aceleración no cambia, por lo tanto este número va a ser siempre constante. Y como este número es una derivada o es un límite, y bueno, son cosas nuevas y no las tenemos muy claras, bueno, trabajamos directamente con esta ecuación de la aceleración. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con aceleraciones constantes. Si ese no fuese el caso,
Si por algún motivo, algún problema o algo dijese que la aceleración no es constante, así explícitamente, bueno, tenemos que trabajar con aceleraciones instantáneas. Pero no hay ningún problema en física 1 de ese tipo, por lo menos que yo recuerde. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Entienden estos conceptos? Sí, profe. Bueno. Entonces vamos a hablar ahora de un objeto puntual que se está moviendo con aceleración constante. Vamos a hacer un break de 5 minutos, así voy a buscar un poco de agua porque se me secó la garganta. Ustedes pongan la pava, reflexionen esto y bueno, cuando volvemos me preguntan si hay algo que no les gusta. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, volvemos 13:35. Dale. Dejo grabando, así no me olvido después. No, ese había pateado otra vez, se le pega bien. Sí, pero había medio por se queda. Yo creo que lo hago pensando. Alejo, no tiene que darle. No de carro, una contractura, pero bueno, no va a jugar, ¿no? Y no creo que miedo tampoco. El mejor que tener. Acá, no va a agarrar, no.
Veo poca gente, ¿qué ocurre? O sea, ¿por qué hay tan poca gente? ¿Viernes? Bueno, pero siempre tenemos los viernes nosotros. Igual por lo Lamentablemente. general en física, igual, en la parte práctica, no hay mucha gente. ¿Y qué pasó? Abandonaron. Capaz, por ejemplo, en informática sí, somos 70 y algo. Claro, igual que en química. También somos una banda en química. Y Profe, está bueno, quizás porque ayer, les da, quizás porque es ayer buena. muchos tuvieron problemas con entrar con la cuenta FRC. Quizás todavía no pudieron solucionar eso. Ah, sí. Sí, sí, varios presentaron problemas para entrar. Sí, yo fui uno de los que presentó problemas con la cuenta. Y Vamos a continuar entonces. No éramos muchos a principio de año, creo que he anotado 66, pero cada vez menos somos. Yo voy llevando aquí porque tengo que tener un registro de cuánta gente va a las clases. Empezaron 43 y iba bajando, hoy 22, 23, el máximo. Bueno, espero que los vean, por lo menos los videos después, que no hayan abandonado. Bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con esto. Vamos a analizar qué pasa cuando un objeto puntual, un autito, un planeta, un cometa, está sometido a una aceleración constante. Como, no sé si lo dije, pero en la definición se puede ver que si la velocidad es un vector, si resto dos vectores, la diferencia va a ser un vector, por supuesto, dividido el tiempo, que es un escalar, la aceleración también va a ser un vector. No le ponemos, o no le pone aquí en el libro, la flechita de vector, porque al estar todos los vectores en el eje X... Profe, disculpe, no está compartiendo la pantalla. Ah, sí, perdón. Ahí estamos. Les decía que la aceleración, al ser el cociente entre un vector, fíjense que el vector delta v es un vector que es la resta de dos vectores, la velocidad en un punto menos la velocidad en otro, el vector velocidad, la resta es un vector. Dividido el tiempo, que es un escalar, por lo tanto la aceleración es un vector. Si bien acá al libro, acá en el apunte no le pusimos las flechitas, ustedes tienen que saber que es un vector. ¿Por qué no le ponemos flechitas aquí? Porque al estar todas en el eje X, el vector, velocidad, aceleración, se pueden tratar como números, ya que la suma o resta de vectores que están en el mismo eje se hacen como si fuesen números. Pero lo tenemos que saber que la aceleración es un vector. Ese vector puede ser constante. Fíjense aquí, tengo un gráfico de un objeto puntual que se está moviendo y si la aceleración es constante, significa que a medida que pasan intervalos de tiempo, siempre el mismo intervalo de tiempo, la velocidad va a ir aumentando linealmente con la aceleración. Esto ocurre en el caso de que la aceleración sea o tenga el mismo sentido que la velocidad. Sería un objeto que está
aumentando su velocidad, o sea que está acelerando con una aceleración constante. Pongámosle, el tipo está acelerando con 1 metro por segundo al cuadrado, significa que a partir del instante cero va a ir aumentando la velocidad 1 metro por segundo cada segundo. Por ejemplo, aquí tendría 1, 2, 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, 5 metros por segundo. O sea, la velocidad iría aumentando a razón de 1 metro por segundo cada segundo. Esto quiere decir que tiene una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. El tipo está acelerando. Si, contrariamente, la velocidad fuese disminuyendo, a ver si tengo algún gráfico por acá, ¿qué ocurriría si la aceleración si la velocidad fuese disminuyendo? Si la velocidad fuese disminuyendo, el móvil estaría frenando. El transbordador de aquí, por ejemplo, viene a, no sé a qué velocidad llega el transbordador, pero vamos a suponer que viene a, no sé, 100 kilómetros por hora, después 90, 80, 70, resulta que va disminuyendo la velocidad de 10 kilómetros por hora, vamos a suponer cada segundo. Bueno, tengo que pasar ese kilómetros por hora a metros por segundo, pero eso significaría que la velocidad va disminuyendo, pero es positiva si se está moviendo para allá. El transbordador, vamos a suponer que definí positivo para la derecha. La velocidad iría bajando de, vamos a suponer, 360 metros por segundo, 350, 340, 330, 300, 200, metros por segundo. La velocidad siempre sería hacia la derecha, un vector hacia la derecha. Pero la aceleración sería un vector hacia la izquierda. Estaría frenando el objeto. Sería el caso como está aquí. Bueno, perdón, aquí no. Sería el caso contrario a este. ¿Qué les quiero decir con esto? Si tenemos un objeto acelerado y la aceleración, el vector de aceleración, tiene la misma dirección y sentido que la velocidad aumenta. O sea, se acelera. ¿Para dónde? Y para dónde apuntan los dos vectores. Ahora, si la aceleración y la velocidad tienen sentidos distintos, los dos vectores, ya sea que la aceleración está para allá o la velocidad está para allá, el objeto va disminuyendo la velocidad, porque la aceleración tiene dirección y tiene sentido contrario al que se mueve. No sé si me entendieron con palabras, ya vamos a ver algún ejemplo. ¿Pero entienden lo que dije con palabras? Sí, profe. Repito, si un objeto se mueve en una dirección, por ejemplo acá hacia la derecha, y la aceleración también tiene sentido hacia la derecha, este objeto aumenta la velocidad. Lo mismo ocurriría si se moviese hacia la izquierda y la aceleración fuese hacia la izquierda. Si este objeto se moviese hacia la izquierda, tendría velocidad negativa. Pero si la aceleración también es hacia la izquierda, el objeto estaría aumentando la velocidad hacia la izquierda. Por lo tanto, puedo decir que si la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección y sentido, el objeto aumenta la velocidad en ese sentido. Contrariamente independientemente que la velocidad del objeto sea hacia la derecha o hacia la izquierda, si la aceleración tiene sentido contrario al vector velocidad, ese objeto se va a ir
reduciendo la velocidad, ya sea que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, entonces teníamos la definición de aceleración media, que es igual a la aceleración instantánea. Recuerden que vamos a trabajar con aceleraciones constantes. Si yo al instante t1, bueno, acá está el gráfico, si la aceleración es constante, quiere decir que si grafico ahora la aceleración en función del tiempo, esto va a ser una línea constante. Por ejemplo, 10 metros sobre segundo al cuadrado. La definición es esta. Si en el instante t1 lo llamo instante inicial y lo coloco en 0, el instante t inicial es 0, el instante t2 o t final o un instante posterior, en vez de ponerlo en subíndice, le pongo t para hablar en general, lo mismo que hice antes. La velocidad en un instante inicial le llamo velocidad inicial, v sub 0, y la velocidad en el instante genérico t le llamo v nada más. Resulta que queda así. Bueno, acá le agrega los subíndices x para indicar que se mueve en el eje x, pero no harían falta. Entonces puedo ver que, despejando aquí la velocidad, puedo ver que en un movimiento acelerado con aceleración constante, la velocidad va aumentando linealmente en el tiempo. Parte de una velocidad inicial, v sub 0, y después, a medida que pasa el tiempo, la velocidad del objeto va a ir aumentando. ¿Cómo? Linealmente, porque nuevamente esta ecuación no es otra cosa que la ecuación de una recta, donde este término, que está delante de t, me daría la pendiente de la recta. Por lo tanto, la pendiente de la recta, esta, es numéricamente igual a la aceleración que tenga el objeto. Fíjense que la ecuación de una recta igual que antes, pero antes en el MRU era la posición la que iba aumentando en función del tiempo. Esta es la velocidad en la que va aumentando. Ahora en el MRV es la velocidad la que está aumentando en función del tiempo. Está aumentando si la aceleración es positiva, porque al igual que antes, si la aceleración es negativa, este signo se transforma en menos y a partir de una velocidad inicial, la velocidad va disminuyendo, lo que me indica que está frenando. Una aceleración negativa significa que está frenando. Aquí está el gráfico de cómo va cambiando la velocidad en función del tiempo. ¿Y cómo cambió entonces ahora la posición del objeto? Aquí vemos que la velocidad va incrementándose linealmente de acuerdo a esta ecuación, que la graficamos de este modo. ¿Y la posición ahora? ¿Cuál era la posición del móvil? ¿Cómo va cambiando la posición del móvil? Bueno, yo tengo aquí que la velocidad media la habíamos definido así. Y en este caso, que la velocidad media o velocidad promedio aumenta linealmente, yo puedo calcular también la velocidad media como el promedio, así, entre dos velocidades. Como calculamos un promedio de dos números. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el promedio entre 2 y 8? ¿Qué hago? Hago 2 más 8 dividido 2, me da 10 sobre 2, 5. O sea, el promedio entre 2 y 8 es 5. Bueno, entonces tengo que la velocidad promedio, solo en este caso, porque es lineal, puedo hacer eso. La velocidad promedio la puedo calcular así, como un promedio común, pero también la habíamos definido así, a la velocidad promedio. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo este P sub X aquí por este que habíamos calculado aquí. Se pone ahí.
reordeno un poco y me da esto. Y resulta que como esta velocidad promedio es igual a esto, igualo los dos términos, las dos ecuaciones, y de ahí despejo que x, o sea, la posición de un objeto que está acelerado con aceleración constante, va a tener esta siguiente ecuación. La ecuación 9. X va a partir de una posición inicial, después va a tener un término que va a depender de la velocidad inicial que tenga el objeto por el tiempo, y después va a tener un término que es un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la famosa ecuación que todos conocemos. Pero ahora le vamos a agregar esta situación. Esta ecuación, que me da la posición en función del tiempo, es una ecuación cuadrática en t. Fíjense que este término es cuadrático, tiene t al cuadrado, este tiene t a la 1, elevado a la 1, y este sería un término independiente. Por lo tanto, veo que la posición varía en función del tiempo con un gráfico, con una variación parabólica. Esto es la ecuación de segundo grado, una ecuación de una parábola. Y yo puedo utilizar todo lo que yo sé de las parábolas, lo puedo utilizar para ayudarme en el problema. Por ejemplo, yo sé que las parábolas que tienen el término cuadrático positivo, el vértice de la parábola, ¿para dónde está? ¿Cómo el vértice? El vértice, o sea, la punta de la parábola, el vértice, dependía del signo Si que es positivo, tenía las ramas van hacia arriba. Exactamente. Cuando es positivo, las ramas van hacia arriba y el término y el vértice es hacia abajo. Contrariamente, si este término es negativo, el vértice está, digamos, es el punto más alto y las ramas van hacia abajo. ¿Cuándo sería un caso que este término fuese negativo? ¿Cuándo me podría dar negativo este término? Cuando la aceleración fuera negativa, porque el tiempo no puede ser negativo. Exactamente, y menos si está al cuadrado. Entonces, cuando la aceleración es negativa, digámoslo, cuando está frenando, esta aceleración está frenando el móvil, este término se hace negativo y la parábola tiene las ramas hacia abajo. Después la velocidad inicial también puede ser positiva o negativa, así que este término también va a cambiar en función de eso, si la velocidad inicial es positiva o negativa. Entonces, obtuve estas dos ecuaciones que son muy importantes y que es todo lo que yo me tengo que acordar para resolver un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo varía la velocidad en función del tiempo? Esta ecuación 5. Y esta, la ecuación 9, que me indica cómo varía la velocidad de la posición en función del tiempo. Cuando yo tengo un MRV, yo con estas dos ecuaciones, la 5 y la 9, puedo resolver cualquier MRV del planeta. Fíjense, aquí hay uno que está frenando, como la parábola tiene las ramas hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo yo para resolver un MRV? Tengo esta fórmula que me indica cómo varía la velocidad en función del tiempo. Esto quiere decir que yo, para cada instante de tiempo t, voy a tener el valor de qué velocidad hay en ese momento. Y esta ecuación me dice que para cada instante de tiempo t, voy a tener qué posición hay en ese momento. Conocer la posición y la velocidad de un objeto
me va a dar toda la información que necesito de él. Si yo conozco estas dos ecuaciones, puedo resolver cualquier tipo de problema. Vamos a resolver uno de ejemplo. Problema de MRV. A ver, vamos a darle a ustedes 5 minutos para que lo hagan. Ahí está el enunciado. Dice, un automóvil debe alcanzar, partiendo del reposo, una rapidez de 100 kilómetros por hora en 10 segundos. O sea, tenemos ahí, ponerle un auto de carrera o un auto deportivo, parte del reposo y dice que en 10 segundos tiene que tener 100 kilómetros por hora. Pregunta, ¿qué aceleración debe tener el automóvil? ¿O qué aceleración le tiene que dar el motor de ese auto para cumplir ese requerimiento? Vamos a suponer que la aceleración es constante. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál será la rapidez a los 5 segundos? O sea, la mitad. ¿Quieren hacerlo? Sí, profe. Es muy fácil el problema. Yo empezamos con uno fácil porque quiero mostrarles cómo hacer un problema o cómo hacemos un problema en física a partir de ahora. A ver, traten de resolverlo ustedes. Me da 4 kilómetros por hora. ¿4? ¿4? Sí, Parece medio poco, ¿no? sí, puede ser que... Si a la mitad, si son 10 segundos llega a los 100, a los 5 segundos no pareciera que... Bueno, yo les voy a decir ahora, voy a proponer una forma de realizar este problema, que yo entiendo que es un problema muy fácil, para que incorporemos esta forma que yo les voy a decir, no porque yo quiera que hagan ustedes las cosas así, sino porque me parece que es la forma que va a haber que ir aprendiendo, que vamos a tener que ir ingresando en nuestra vida para poder resolver problemas más complejos. Vamos a hacer esto con este problema fácil, y si bien este problema fácil es totalmente
solucionable, como lo estuvieron haciendo en el secundario o incluso en el cursillo de ingreso, a medida que los problemas se compliquen, ya no va a haber forma de imaginarlo, de hacerlo así. Me parece que esta forma que les voy a dar es la correcta. Ustedes vayan viendo si lo incorporan a su vida o no, pero yo les sugiero que sí. Así, después cuando tengan problemas más difíciles, los pueden resolver. Vamos a ver. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer en todo tipo de problemas en Física 1, ya sea de esta unidad o de cualquier unidad de acá hasta que ustedes rindan Física 1 final, es hacer un esquema de lo que pasa. Un esquemita, digamos, un esquema de un autito así, dibujando qué está ocurriendo. Porque ahí ustedes van a tener una imagen de lo que está planteando el problema. Aquí, implícitamente, ustedes lo hacen, pero no lo detallan. Estamos eligiendo de este modo el marco de referencia que habíamos hablado. El marco de referencia es el piso. También nos vamos al hacer este esquema, así este dibujito, vamos a definir el eje o los ejes, cuando tengamos ejes X e Y. Por ejemplo, el autito lo dibujamos moviéndose para allá y digo, bueno, para allá es el eje X positivo. ¿Y dónde empiezo a contar el eje? ¿Dónde empiezo a contar 0? Bueno, tengo que definirlo yo. En este problema puedo decir, bueno, cuando está detenido el auto, en el instante t igual 0, yo puedo decir que en ese punto está mi punto X igual a 0. ¿Sí? Entonces, con este grafiquito, yo ya me hago una idea mental de lo que va a ocurrir. Estoy indicando cuál es el marco de referencia. Estoy indicando para dónde van a ser positivos los vectores y cuál es el punto 0, X igual 0, para que yo pueda medir las posiciones. Recuerden que tenemos vectores, por lo tanto, tenemos siempre que definir positivo para dónde apunta. Acá todo apunta para el mismo lado, el auto va para allá. Pero no en todos los problemas ocurre esta situación. A veces va y regresa, etc. Entonces tenemos que acostumbrarnos desde hoy mismo que si tenemos que trabajar con vectores o si las magnitudes son vectores, sí o sí tenemos que identificar dónde es positivo, para qué lado es positivo. Bueno, si esto es positivo para allá, resulta que el autito, cuando se mueva para allá, va a tener velocidades positivas. Si se mueve en sentido contrario, va a tener velocidades negativas. Bien, eso me parece que es muy importante. Ahora vamos a identificar, digamos, como continuando con esta especie de receta, vamos a identificar cuáles son los puntos o cuáles son los instantes de tiempo que el problema o que considero importantes yo, o que son los puntos importantes del problema. Yo tengo aquí el enunciado. El enunciado me dice que calcule algo y me dice que cuando quiere que tenga una rapidez de 100 km por hora a los 10 segundos. O sea que yo a los 10 segundos, ese punto, ese instante de tiempo es importante, porque me lo marca acá el problema. Quiere que calcule la aceleración cuando pasaron 10 segundos. Otro punto importante es lo que dice el punto B, porque también me dice cuál es la rapidez o la velocidad a los 5 segundos. Entonces, el punto 5, el instante de tiempo 5 segundos, es un punto importante del problema. Y el otro punto importante, siempre, en todos los problemas, no solo en este,
son las condiciones iniciales, esto que yo les decía. En un instante inicial, el auto está detenido aquí, y en este punto considero que x es igual a 0. Este instante, que es el instante donde yo largo el cronómetro a contar, se llaman condiciones iniciales de mi problema. Cada problema de la vida diaria, cada autito, cada colectivo, cada cometa, va a tener unas condiciones iniciales distintas. Por lo tanto, conocer estas condiciones iniciales me va a dar mucha información de lo que le va a pasar al auto. Y es información clave. Las condiciones iniciales son información clave. Entonces, ¿qué hago? Y en lo que les estaba diciendo, identifico los puntos importantes. ¿Cuáles son los puntos importantes de un problema? Las condiciones iniciales siempre. ¿Dónde empiezo a contar el tiempo? T igual 0, x igual 0, etc. Y después los instantes de tiempo o los puntos donde el problema me pide que yo calcule algo o me da determinada información que yo la puedo trasladar acá. ¿Qué tipo de información? Esto. Fíjense lo que hago aquí. En cada punto, una vez que tengo los puntos importantes, que acá los identifiqué con A y B, voy a abrir acá un globito y voy a poner las variables de este sistema, de lo que ocurre al auto. En el instante inicial, T sub 0 es igual a 0 segundos. En este instante A, le llamo T sub A, 5 segundos. Y en este instante B, 10 segundos. Quiero saber la posición y la velocidad. Bueno, en el instante inicial, x vale 0 metros, y la velocidad inicial es 0 porque dice que parte del reposo. En el punto a los 10 segundos me dice que quiere que la velocidad sea de 100 kilómetros por hora. A los 10, habiendo transcurrido 10 segundos. Entonces yo pongo aquí los datos que me va dando el problema. En este instante me dice que tiene que ocurrir esta situación. En este instante yo no sé cuál es la distancia que recorrió. No la tengo como dato. Tampoco me la pide, pero no la tengo. A los 5 segundos me pide que calcule cuál es la velocidad en ese instante. No la sé. Tampoco sé cuánto recorrió a los 5 segundos. No me la pide tampoco, pero me lo podría pedir. Entonces, con estos, acá faltaría agregar la aceleración, que como es constante es siempre la misma, en todos los globitos, y que no la sé, y que la tengo que calcular. Pero entonces yo lo que hago es hacer este tipo de ordenamiento, hablando mal, de la información que tengo. Bueno, listo, hice esto. ¿Y ahora? Ahora tengo que, ya tendría que haber identificado qué tipo de movimiento es. Si es un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento uniformemente variado. Acá es obvio que es acelerado porque justamente me pide cuál es la aceleración. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahora es decir, bueno, ¿cuáles son las ecuaciones o cuáles son las fórmulas, para hablar como ustedes le decían hasta ahora, cuáles son las fórmulas que me definen o que me explican o que me cuentan un MRV? Las que vimos recién. Estas dos, que ahora las dibujé acá y les puse 1 y 2. La velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones que me dicen o me explican todo del MRV. Todos los MRV del mundo y de la historia están expresadas en estas dos ecuaciones. Estas son las ecuaciones generales, por eso se llaman ecuaciones generales
del movimiento MRV, con aceleración constante. Por eso lo dedujimos para aceleración constante. Significa que todos los MRV del mundo están descritos por estas dos ecuaciones. Bueno, entonces yo las tiro acá y las planteo, se dice planteo estas ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Y yo identifiqué que este autito se mueve con un MRV. Si se mueve con un MRV, las ecuaciones que lo definen son estas. ¿Y cómo hago transformar estas ecuaciones que son para todos los MRV en las ecuaciones del MRV de mi autito? Bueno, lo que hago es ver qué ocurre en las condiciones iniciales y ver que cuando t es 0, x vale 0 y v sub 0, la velocidad inicial vale 0. Entonces reemplazo aquí, reemplazo en la ecuación 1 y 2, esos valores iniciales. Y fíjense la importancia que tienen. Voy a reemplazar en estas ecuaciones generales los valores iniciales que tienen mi problema. X sub 0 es 0, B sub 0 es 0 también. Entonces las ecuaciones 1, 2 me desaparecen acá en este problema algunos términos y me quedaron así, como las 3 y 4. ¿Qué serían ahora estas ecuaciones 3 y 4? Sería el MRV de mi autito. ¿Por qué de mi autito? Y porque a las ecuaciones generales del MRV le agregué mis condiciones iniciales, que en este caso son 0. Y me quedaron así. Entonces, estas ecuaciones ahora son las ecuaciones de un MRV que tienen estas condiciones iniciales. Por lo tanto, mi autito, con mis condiciones iniciales, están descritas por estas ecuaciones del MRV. Mi problema tiene estas ecuaciones del MRV. Esto me va a describir lo que le pasa a mi autito. Estas ecuaciones que indicaban que para cada instante de tiempo, para un instante cualquiera que yo quisiera saber, voy a obtener la posición y la velocidad. Si yo acá pongo, por ejemplo, cualquier instante de tiempo, puedo saber la posición y la velocidad. En este es lo mismo. Para cada instante de tiempo, yo voy a saber la posición y la velocidad de mi autito, porque estas son las ecuaciones ahora que están definidas en mi autito. Entonces, ¿qué tengo aquí? Lo que puedo decir, empecemos por que el punto A pide la aceleración. Dice que a los 10 segundos, la velocidad va a ser 100 kilómetros por hora. Es dato. Entonces, si estas ecuaciones que definen mi autito, todo el movimiento de mi autito, yo reemplazo t igual a 10 segundos, aquí, como estos son válidos para todos los instantes de tiempo de mi autito, cuando t vale 10, ¿cuánto vale v? La velocidad. 100 kilómetros por hora. Primero tengo que pasar de 100 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿no? Me dio 27,78 metros por segundo. Bueno. Entonces, volviendo a lo importante que les estaba diciendo. Cuando tengo mis ecuaciones de mi autito. Cuando t vale 10 segundos, x vale x sub v, no lo tengo. Y cuando t vale 10 segundos, v, la velocidad vale v sub v. Esta sí la tengo. Es 27,78 metros por segundo. Entonces, las ecuaciones generales de mi autito las evalúo, como dicen las de matemática, para t igual a 10 segundos, que es el instante v. En ese instante t sub v, la posición es x sub v y la velocidad es v sub v. Reemplazo con los números
estas dos ecuaciones, ahora me quedan así, 3' y 4'. Si me fijo aquí, x sub b no lo sé, y aceleración tampoco lo sé. O sea, de aquí no puedo despejar nada porque tengo dos incógnitas. Pero de aquí, justamente puedo despejar la aceleración. Entonces, despejo y me da que la aceleración es 2,778 metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que tengo que ver aquí, si este número, bueno, después vamos a hablar de esto. Voy a seguir un poquito más. Bueno, pongámosle que mi problema me dijese cuál es la distancia que recorrió hasta ese momento, que sería esta distancia, x sub b. Yo, teniendo ahora el valor de la aceleración, 2,77, podría aquí en 3' poner aquí 2,77 y calcular cuál es la distancia recorrida. Lo hice ahí, me dio 138,9 metros. No me lo pide. Ahora me pregunta el punto B, ¿cuál es la rapidez que tiene en este instante? A los 5 segundos. Entonces, si yo evalúo mis ecuaciones de mi autito para t igual 5 segundos, ahí me va a dar cuál es la velocidad y cuál es la posición. En este caso, la velocidad me la pide, la posición no me la pide, pero la puedo calcular también. Entonces, agarro estas ecuaciones y las evalúo para t igual 5 segundos, que es el punto A, t sub A. En ese instante, x sub A es esto, reemplazo por los 5 segundos, y b sub A, la velocidad del punto A, es esto. Como la aceleración ya la conseguí, 2,778, puedo calcular que la velocidad en ese punto a los 5 segundos es 13,89 metros por segundo. Y también puedo calcular cuál es la distancia recorrida a los 5 segundos y me dio 34 metros, 7. Y ya está. ¿Qué les pareció? ¿Es más o menos como lo hacen ustedes? No, no. Bueno, esta forma de trabajar, fíjense que es una forma secuencial de analizar el problema y es una forma que a ustedes les va a permitir resolver cualquier tipo de problema de MRU B. ¿Por qué? Porque ustedes parten de las ecuaciones generales de MRU B y las transforman a las ecuaciones de mi problema. Y después evalúan esas ecuaciones en los distintos instantes de tiempo en el que tengo algún dato o que tengo que calcular alguna incógnita. Al evaluarlo en esos y reemplazar con números, siempre va a haber magnitudes que yo puedo despejar. Y al despejar, bueno, voy obteniendo las incógnitas. Para finalizar, graficamos. Graficamos en el mismo eje de tiempo la posición, la velocidad y la aceleración. La aceleración era el más fácil, acá abajo está, fíjense que era 2,778 en los primeros 10 segundos, tiempo 10 segundos. Como es constante la aceleración es una línea constante. La velocidad. ¿Cómo variaba la velocidad en función del tiempo? De mi problema, esto es la ecuación 4. ¿Y cuánto valía la aceleración? 2,778. Por lo tanto, esta recta es la velocidad, no es otra cosa que la ecuación 4, igual a V igual
a 2,778, esa recta. O sea, esa recta no es otra cosa que cómo está aumentando la velocidad en los primeros 10 segundos. Y fíjense que a los 10 segundos tiene 27,78, que son los 100 kilómetros por hora. Y la velocidad a los 5 segundos, que es la mitad de tiempo, tiene que ser la mitad, 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque recuerden que la velocidad aumentaba linealmente con el tiempo. Por lo tanto, si a los 10 segundos tenía 100 kilómetros por hora, a los 5 segundos va a tener 50 kilómetros por hora. No hacía falta hacer todos los cálculos. Si yo me hubiese acordado de eso, le hubiese calculado el punto B, ¿cuál sería la rapidez al cabo de 5 segundos? Y si a los 10 segundos va a 100 kilómetros por hora, a los 5 tiene que ir a 50 kilómetros por hora, porque la velocidad, si la aceleración es constante, aumenta linealmente. Fíjense que la ecuación de esta recta es esta: v, velocidad, igual a 2,77t, que no es otra cosa que la ecuación de la velocidad en función del tiempo para mi problema. ¿Y la posición del autito en función del tiempo? Bueno, los calculé aquí. Primero es esta ecuación, la 3, una parábola, un medio de a por t al cuadrado. O sea que esta ecuación sería x igual a un medio a 2,778 por e, bueno, al cuadrado, que no puedo escribir el cuadrado acá. Esto sería igual a x igual a 1,3, 1,38, 2 por 8, 16, 8 e al cuadrado. Que no es otra cosa que una parábola. X igual a 1,38 t al cuadrado. Esta parábola. En el cual, para los 10 segundos, para el instante t igual 10 segundos, la distancia recorrida me va a dar 138,9 metros. Acá lo calculé. Y cuando van 5 segundos, la distancia recorrida son 34,73 metros. ¿Ven cómo grafico todo en la misma escala de tiempo para que yo pueda ver lo que ocurre? Fíjense que yo, al tener las gráficas, porque tengo las ecuaciones, yo puedo decir, ¿y qué pasa a los 7 segundos? Y vengo acá, 7 segundos, me voy para arriba y digo, recorrió tantos metros. Y para abajo, y a los 7 segundos tiene esta velocidad. Lo que me está diciendo la gráfica, para cada instante de tiempo, cuál es la posición y cuál es la velocidad. Que no es otra cosa que estas ecuaciones, nada más que en modo gráfico. Para cada instante de tiempo, cuál es la posición y la velocidad de mi autito. Profe, al ser En cada lineal, instante. ¿Cómo? al ser lineal, podemos hacer una regla de 3, ¿no? Sí, Al ser lineal, la regla de 3 solo es válido al ser lineal. O sea, claro, lo podemos hacer con la velocidad. claro, claro. Una cosa, yo no puedo hacer una regla de 3 con algo que aumente cuadráticamente. Claro, sí, eso decía que solamente La cuando es regla de lineal. 3 no es otra cosa que proporciones, y las proporciones son lineales. Así que como corolario puse aquí una especie de receta que ustedes la tienen que incorporar a su vida y que después ya no van a estar así como hice yo, indicando 1, 2, ya lo van a hacer implícitamente, lo van a hacer todo automáticamente sin tanto detalle. Pero así es como se resuelven los problemas en física. Se
plantea el esquema o se pone algo que más o menos me dé una idea de lo que está ocurriendo el problema, identifico las condiciones iniciales, identifico después puntos o instantes importantes de mi problema, identifico en qué tema estoy hablando, de qué estoy estudiando, en este caso identifico el movimiento que está haciendo un MRV, y a partir de que yo identifique eso, estoy diciendo en qué marco teórico estoy trabajando, o sea, con qué teoría estoy trabajando yo ese problema. Eso me va a hacer que yo introduzca las ecuaciones 1 y 2, que son las ecuaciones de un MRV generales, que son válidas para todos los MRV del planeta. Después voy a transformar las ecuaciones generales en las ecuaciones particulares de mi problema, que son estas. ¿Cómo las obtuve estas? Y colocando las condiciones iniciales. En las generales le coloco las condiciones iniciales, entonces ya aparecen las ecuaciones que van a hablar de mi problema en sí. Y ya con estas ecuaciones yo puedo deducir cualquier cosa. Las evalúo en distintos instantes y puedo deducir cualquier cosa del problema. ¿Sí? Si a alguien alguna vez no le salió un problema de encuentro o no le salió un problema de cinemática, que algunos son difíciles de resolver, ¿por qué no le salió? Y porque no lo pudo manejar mentalmente a todas estas cosas que yo ahora las escribí, las relaté en palabras y en gráficos. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos eso nada más para calcular MRV, esas dos ecuaciones. Y partiendo de allí y sabiendo evaluarlas y manejarlas, puedo resolver cualquier problema. Estoy seguro que alguno está pensando, pero ¿cómo va a ser este lío para resolver ese problema que yo lo hice en un minuto? Es que esta forma de resolver los problemas me va a permitir a mí que cuando tenga yo problemas más complejos, poder resolverlos, poder resolverlos, porque mentalmente ya no lo voy a poder resolver a las situaciones sin tener algo más o menos sistematizado o comprendido cómo usarlo. Un ejemplo clásico, el problema de encuentro, que tengo dos objetos que se mueven a distintas velocidades y hay que alcanzarlos o hay que frenar de golpe para no chocárselo. Bueno, si ustedes siguen esto, lo que van a obtener son los gráficos, y con los gráficos, sabiendo manejar los gráficos, las ecuaciones pueden resolver cualquier cosa de esa situación. Requiere un poco de práctica. Empezar con los problemas más fáciles y seguir con los más difíciles. Al final aquí, del apunte del teórico, hay un problema fíjense aquí, que me gustaría que ustedes lo resuelvan. Dicen, la figura, se muestra un móvil, esta figura habla, moviéndose con una velocidad constante de 50,3 kilómetros por hora, el primer medio segundo, 0,5 segundos. Fíjense aquí la velocidad constante. Dice, en ese instante aplica los frenos con una aceleración constante de menos 6 metros por segundo. O sea, frena hasta detenerse. O sea, la velocidad cae a cero. Quiero calcular cuál es la distancia que recorrió desde que aplicó los frenos el auto. Aquí está el resultado. Y aquí está el gráfico. Pero me gustaría que ustedes lo resuelvan haciendo esta situación. Cuando el problema tiene aquí
vendría a ser que en un determinado momento tiene un tipo de movimiento, como en este caso va a velocidad constante, tiene este primer medio segundo tiene un movimiento de MRU y después tiene un MRV desacelerado. Lo que hay que hacer es dividir el problema en dos. Por un lado, trabajar cuando solo tiene un MRU y por otro lado, cuando tiene un MRV. No tratar todo el problema como si fuese una sola cosa, por decirlo así, sino dividirlo en dos para obtener las variables en cada etapa del problema. Bueno, se los dejo, me gustaría que lo resuelvan. Es un caso real este. Y aquí están los gráficos. Ya no los tienen que hacer, ya está hecho aquí. Cuando tengan que resolver un problema en el parcial o en el final, van a tener que dibujar los gráficos como dibujamos aquí. En general, uno pide dibujar los gráficos. O te dan los gráficos y tenés que descubrir alguna cosa del problema. Por eso tenés que saber interpretar los gráficos, interpretar las ecuaciones, etc. Bien. Hasta aquí llegaba hoy. ¿Ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, por mi parte no. ¿Va a subir este material a la UB? Sí, todo se sube.